En primer lugar, debo indicar que es todo un proceso de crecimiento en la conciencia de la llamada que el Señor me hizo. Yo nací en el centro de Lima, donde pocos árboles había, ¿no? Justo en el centro de Lima. Y estando en el colegio de la Inmaculada de los padres jesuitas, pude conocer por primera vez algunos hermanos indígenas ahuajún-huampis del nororiente peruano. Y me llamó tanto la atención cuando los jesuitas que trabajaban en ese tiempo con ellos en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier, yo tuve la experiencia de sentir algo muy especial. No podía entender qué, pero hay algo ahí que comenzó, esta chispa que fue transformándose en un fuego de aceptar que mi vocación, la llamada que el Señor me hace, es servir a nuestros hermanos indígenas de la Amazonía. Creo que este es el primer momento que yo doy gracias a Dios, porque ahora, casi al final de mi vida, estoy como presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, SEAMA, que es la primera conferencia eclesial de todos los bautizados en la Iglesia, nuestro pueblo santo y fiel de Dios, donde hay obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, uno de ellos indígenas, participando activamente en esta conferencia eclesial. Bueno, es una pregunta que me parece muy importante porque yo nací en el centro de Lima, a una cuadra de la parroquia de San Pedro, donde estaban los padres jesuitas. Me bautizó un jesuita. Desde los 6 años estuve estudiando en un colegio de los jesuitas y por tanto terminé mis estudios secundarios, y cuando sentí esta experiencia de la llamada de Dios, no había otra alternativa. El margen de libertad que me dejó Dios era muy poco. Era, como dice Ignacio, una gracia de primer tiempo, es decir, que no podía dudar de que el Señor me llamaba a ser jesuita. Y lo más característico para mí de la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola es servir a Cristo y servir a la Iglesia, ahí donde la Iglesia me necesite. Y esto es lo que estoy haciendo hasta el final de mi vida, con la gracia de Dios. Creo que es muy importante reconocer con humildad, pero al mismo tiempo con mucha claridad, que la Iglesia en América Latina ha tenido la agilidad espiritual, pastoral, para aplicar las orientaciones del Concilio Vaticano II. Recordemos que 3 años después de estar celebrando este acontecimiento fundamental que es el Concilio Vaticano II, en 1968 se realizó la segunda conferencia episcopal latinoamericana en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde por primera vez el Papa Paulo VI estuvo presente. A lo largo de esta historia de la Iglesia latinoamericana fue desarrollándose un esfuerzo muy grande de renovación de la Iglesia. Y yo tuve la oportunidad de participar en la 5ª Conferencia Episcopal Latinoamericana realizada en Aparecida,
donde el Papa Benedicto XVI, en su alocución inicial, ponía dos cosas muy claras: la centralidad de la palabra de Dios en la evangelización y la opción preferencial por los pobres que está implícita en la fe cristológica. Estos dos aspectos resumieron muy bien el esfuerzo que la Iglesia en América Latina hiciera. Y uno de los aspectos que en Aparecida se resaltó fue precisamente la evangelización en la Amazonía. Y esto volvió a indicarme a mí esta motivación inicial que he compartido desde este encuentro de joven con nuestros hermanos Aguajún Huampis, que representaban también a todos los pueblos originarios que vivían en la Amazonía. En realidad, el Papa Francisco es fruto de este proceso de renovación que Aparecida, el documento de Aparecida, nos motivaba, de esta centralidad de Cristo y de este servicio a la humanidad desde la evangelización integral que somos llamados. Y por tanto creo yo que es muy necesario el diálogo entre las religiones. No puede haber paz en el mundo si las religiones no somos capaces de articular los esfuerzos para que desde diversas perspectivas religiosas nos podamos unir para bien de la humanidad. Creo que aquí está el signo de credibilidad. Si las religiones de aquellos que creemos en un ser trascendente, un ser que nos ha dado la vida, que ha creado nuestra casa común, no nos unen, ¿cómo vamos a ser auténticos seguidores de ese Dios que une en una sola familia? La doctrina social de la Iglesia, que brota del Evangelio de Jesucristo, nos pone de manera muy especial en una preocupación muy seria con respecto a la familia. La familia es la base de la sociedad. Este amor, yo diría, de Dios manifestado en un sacramento, el sacramento del matrimonio, tiene que reforzarse mucho más, y que definitivamente el Papa Francisco, al convocar un sínodo sobre la familia, nos ayudó muchísimo a tener en cuenta esta responsabilidad que tenemos todos, especialmente los laicos, de vivir su llamada, la llamada de Dios a conformar un hogar donde la experiencia de fraternidad, de comunión, de participación en la única misión de Jesús tiene que estar muy presente. En segundo lugar, el cuidado de la persona humana. Todos somos hermanos y hermanas, y el Papa Francisco nos ha regalado esta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos. Y esto significa que tenemos que caminar juntos en la historia, abrazados en esta comunión, en la diversidad que podamos tener desde el punto de vista cultural, social, porque todos somos parte de la única familia humana. Y un tercer aspecto que es importante es el cuidar nuestra casa común. La Laudato Si, esta encíclica programática también,
al igual que la alegría del Evangelio, nos hace tomar conciencia de esta centralidad de Cristo como fundamento de nuestra alegría y nuestra esperanza. Necesariamente exige de cada uno de nosotros cuidar nuestro entorno natural. El cambio climático es algo que realmente nos preocupa, que está siendo afectada a toda la humanidad. Esta es, yo diría, la gran tarea que debemos hacer como Iglesia. Bueno, la Amazonía, que tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados, que es un bioma que no solamente beneficia a la región, sino también a la humanidad porque regula el clima del mundo, ha sufrido, yo diría históricamente, las laceraciones del apetito voraz e irracional de la codicia de las personas. Los caucheros, por ejemplo, en la época del caucho, se diezmó a los pueblos originarios que, como dice el Papa Francisco, son los guardianes de la naturaleza. Creo que es muy importante que la Iglesia, desde el 2014, tenga una red eclesial pan-amazónica, más allá de las fronteras nacionales. Y desde el 2020, unos meses después de haberse realizado el sínodo sobre la Amazonía, se ha creado la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que tengo el privilegio de presidir juntamente con otros hermanos y hermanas. Esta Conferencia Eclesial de la Amazonía está muy unida a la red eclesial que está presente de manera muy especial en el territorio. La Conferencia Eclesial de la Amazonía, la SEAMA, promueve la sinodalidad, el caminar juntos en defensa de la vida, de los derechos humanos y también del anuncio del Evangelio a aquellos que realmente han sido postergados, descartados de la sociedad. Esta es nuestra misión. El desafío muy grande que tenemos como Iglesia en la Amazonía es este, yo diría, huaico de propuestas de deforestación y de uso, yo diría, irracional e indiscriminado de los recursos naturales que están presentes en la Amazonía. La minería ilegal está diezmando el corazón de la Amazonía y el corazón también de la humanidad. La palabra sínodo está, yo diría, en el corazón del Concilio Vaticano II. San Juan Pablo II continuó esta propuesta de San Pablo VI al crear el Sínodo de Obispos. El sínodo significa caminar juntos, buscando la voluntad de Dios. El Papa Francisco ha convocado en 2 sesiones, 2023-2024, un sínodo sobre la sinodalidad. La sinodalidad es buscar cómo desde la diversidad cultural y social todos los bautizados y bautizadas caminamos en conjunto con Dios en la persona de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Los obispos somos los responsables de animar esta espiritualidad sinodal de caminar juntos, escuchando a Dios, escuchando el grito de los pobres y escuchando el clamor de la tierra.
pero todos estamos llamados a participar juntos en esta, yo diría, maravillosa peregrinación que hacemos a Dios, porque venimos de Dios y volvemos a Dios, como nos lo dice el mismo Jesús. Creo que es muy importante esta espiritualidad sinodal desde la escucha atenta del Espíritu, que desde la realidad nos dice que caminemos juntos, que depongamos todo aquello que nos separa, nos divide, y que busquemos lo mucho que nos une, cuidando la vida, dignificando a la persona creada a imagen y semejanza de Dios y cuidando nuestra casa común. Yo diría que más que darles consejo, es que sean conscientes que hoy es la hora de los laicos. Los laicos en el Concilio Vaticano II dice expresamente que están llamados a la transformación de la sociedad, comenzando desde la familia, comenzando por el mundo del trabajo, y por tanto los laicos son yo diría, los instrumentos de Dios para santificar la vida en sociedad. Esta es, yo diría, la gran llamada que el Señor hace a través del Concilio Vaticano II, a través también de la doctrina social de la Iglesia. Es muy doloroso ponerse en lugar de aquellos que han sido víctimas de los abusos de los miembros de la Iglesia, llamados a dar testimonio de lo que Jesús quería, el respeto irrestricto a los derechos humanos, el respeto irrestricto a la vida. Y creo que aquí la Iglesia Católica tiene un desafío todavía muy fuerte que realizar. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco y ya antes también Benedicto XVI hicieron el esfuerzo de poder ser transparentes ante esta, yo diría, lacra del pecado que entró en la Iglesia. Y tenemos que reconocer con humildad que somos pecadores. La Iglesia es pecadora, pero al mismo tiempo es santa, porque es Jesucristo el fundamento de la Iglesia. Y en este camino que estamos realizando, somos conscientes que aún nos falta mucho de ser transparentes, de ser sinceros, de buscar la verdad. Y por tanto tenemos que ayudarnos mutuamente y ayudar al Papa Francisco para que siga caminando en esta presencia de Dios con transparencia, rindiendo cuentas de todo lo que hacemos, porque ante Dios no podemos engañar. En el tiempo de Jesús, también cambiando lo que hay que cambiar, había mucha complejidad en la política, en la sociedad. Y yo estoy convencido que la raíz de la división, de las guerras, de la violencia, es el pecado que se llama egoísmo, y que hace que
caigamos en esa grave tentación de creernos nosotros el centro de la humanidad, el centro del mundo, de querer apropiarnos de las riquezas naturales, de querer apropiarnos también de la dignidad de países, de pueblos. Las guerras están ahí en el corazón del hombre por esa maldad que está enquistada en cada uno de nosotros. ¿Qué hacer ante esta situación? Es decirle a los jóvenes que tienen ellos en sus manos el crear una nueva sociedad. Nosotros, tal vez con limitaciones, hemos hecho ese esfuerzo, pero el poder del mal ha sido vencido por la gracia de la resurrección de Cristo. Esta es nuestra esperanza. Por algo el Papa Francisco ha convocado en este 2025 un jubileo de la esperanza, peregrinos de la esperanza. Y el peregrinaje no es simplemente un paseo como un turismo, sino un lugar del encuentro con Dios, del encuentro con los hermanos y de un encuentro también admirado de la maravilla de la creación, aun cuando haya tantos signos de muerte y de destrucción. La esperanza nunca puede dejar de estar presente en el corazón de un creyente, porque confía no en sí mismo, sino confía en ese Dios que se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo, y que Jesucristo nos ha donado también al Espíritu Santo que camina con nosotros. Sí, efectivamente, en 1980 yo era un joven jesuita que acababa de hacer la tercera aprobación que llamamos, y dentro de la cual experimentamos también el mes de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y precisamente el padre Miguel Ángel Fiorito nos acompañó en la experiencia espiritual, y por eso pude ir con otro compañero jesuita a Buenos Aires en 1980, donde pude conocer al padre Jorge Mario Bergoglio, que acababa de ser superior provincial. La amabilidad con que me recibió, y de manera muy especial cuando le dije que mi madre, hija de españoles, vivió hasta los 9 años en el barrio Flores, él mismo se ofreció para llevarme a conocer donde mi madre en los primeros años de su vida estaba ahí merodeando ese ambiente. Yo considero que el Papa Francisco, después de casi 40 años que yo lo había visto, es un Papa transformado. Es decir, es como cuando uno tiene una fotografía de hace 30, 40 años y lo ve ahora en el 2025, ha habido un camino que ha recorrido. Y yo estoy agradecido a Dios porque veo en el Papa Francisco un hombre honesto, consecuente, donde en primer lugar está la persona de Cristo y su amor por la Iglesia, que es en resumen lo que Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, pedía: amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y amar a la Iglesia, que es nuestra madre. Pero el amor tiene que ponerse en obra, y ahí yo estoy tocando un lema
que cuando el Papa San Juan Pablo II me nombró obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, donde también estaban los hermanos indígenas amazónicas, yo me puse como lema: en todo amar y servir. Por tanto, el Papa Francisco, yo doy gracias a Dios porque es una vida entregada hasta el final de su vida. Que el Señor nos lo conserve y que su legado sea también un anticipo de buscar siempre la mayor gloria de Dios. En realidad, yo precisaría que los cambios han venido del Concilio Vaticano II. Hoy, este año 2025, estamos cumpliendo 60 años de la culminación de este evento eclesial inspirado por el Espíritu Santo a San Juan XXIII, que unido a San Pablo VI, dos grandes santos, impulsaron este proceso de renovación. Yo diría que el Papa Francisco, al igual que San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, y ahora el Papa Francisco, lo único que han hecho es poner en práctica estas orientaciones del Concilio Vaticano II. Y aquí volvemos a la lozanía y sencillez de San Juan XXIII, un papa que aparentemente desde el punto de vista humano iba a ser como una especie de puente que no iba a crear muchos problemas, y a los pocos días él mismo convoca el Concilio Vaticano II como una inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, podríamos decir que los cambios que nosotros estamos experimentando a raíz de las decisiones que el Papa Francisco está asumiendo son precisamente fruto de esta corriente espiritual sinodal del Concilio Vaticano II. Yo diría, para entender bien esta respuesta, que el río Amazonas es muy grande, muy ancho, y aparentemente no se mueve el agua, pero debajo hay una corriente tan fuerte que podemos decir que es para nosotros la renovación de la Iglesia impulsada por el Espíritu Santo. Que estos cambios nos ayuden a vivir con alegría y con esperanza nuestra vida cristiana. El Papa Francisco en estos días está con sus 88 años, con su vida intensa que está incluso ahora realizando con las limitaciones físicas, sus viajes apostólicos y su entrega total a Cristo y a la Iglesia. Yo diría que es un regalo muy grande para la Iglesia universal y para la Iglesia también América Latina. Sabemos que él es el 266 sucesor del apóstol Pedro, el primer papa latinoamericano. Él desde el primer momento puso en la conciencia de la sociedad el problema de los migrantes. Su primer viaje fuera de Roma fue a Lampedusa. Recordemos esto. Este tema, yo diría, de los migrantes es un tema que nos remite a Jesús, que Jesús también fue un migrante y que de alguna manera nos está demostrando que los migrantes son el rostro especial de Jesús. La humanidad
y yo diría es dueña del mundo. La humanidad no tiene ni debe tener fronteras. Dios nos creó con esta diversidad cultural, pero también al mismo tiempo con esta unidad en la humanidad. El otro aspecto que me parece muy importante es toda la cuestión del cuidado de nuestra casa común. Esto nos lo dice por un motivo u otro el Papa Francisco. Recordemos cómo él, en plena pandemia, asumía también esta fortaleza de la esperanza que Jesús nos da. Y por tanto tenemos que ser conscientes que todos somos hermanos y hermanas, que todo está interconectado, que tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad de dejar un mundo mejor para los niños y para las generaciones que vengan. Bueno, primero tener la referencia de Jesús. A Jesús también lo criticaron y con mucha fuerza. Algunos le decían que era borracho, que era comilón, que era amigo de publicanos y de prostitutas. Eran las críticas que le hacían a Jesús. Y por tanto no debe llamarnos la atención de estas críticas destructivas, ¿no?, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano. Aquel que quiera seguir a Jesús tiene que cargar su cruz, la cruz de los insultos, de las mentiras. Y creo que aquí es muy importante reconocer con mucho dolor que a veces las críticas están dentro de mis hermanos cardenales, de arzobispos, de laicos, de religiosos, que se dicen católicos, pero que critican directamente a las autoridades de la Iglesia, especialmente al Papa Francisco. Yo diría que con el texto de Marcos 9:40, cuando Jesús les dice a los discípulos: los que no están con nosotros están a favor de nosotros. Los que no nos critican están a favor de nosotros. Y yo creo que la gran mayoría de la humanidad, creyentes y no creyentes, están con el Papa Francisco y están con esta Iglesia humilde, pecadora, pero al mismo tiempo valiente y con coraje de reconocer nuestro pecado, pero al mismo tiempo renovar nuestra humanidad y nuestra Iglesia. Bueno, para mí Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, siempre ha sido fuente de inspiración, porque él tenía en su juventud una ansia muy grande de poder, de reducir su vida y sus cualidades, y él estaba muy apegado a sí mismo, muy encerrado en su pequeño mundo. Y es una bombarda la que Ignacio lo hace cambiar. Y para mí, la muerte de mi padre, a los 14 años de edad, yo era el segundo de los hermanos de 6, con un hermanito de 1 año y medio, fue como la bombarda que de alguna manera me hizo reaccionar, yo diría, en primer lugar, contra Dios, preguntando por qué ha sucedido esta pérdida de nuestro Padre en un momento también importante en nuestra vida, pero después ser
transformó en el para qué. Y el para qué era precisamente para mirar la vida no desde mi dolor, sino desde el dolor y la exclusión de los demás. A partir de ahí, yo diría, San Ignacio de Loyola es para mí fuente de inspiración y de compromiso. Lógicamente, Rosa de Lima, Martín de Porres, los santos peruanos son fundamentalmente dos inspiraciones: la intimidad espiritual y el compromiso con los pobres, tanto de Rosa de Lima como de Martín de Porres. Esperanza. La esperanza que no defrauda, como dice San Pablo, que es lo que repite el Papa Francisco. Este camino que desarrollamos juntos en este peregrinaje en la historia nos hace relativizar las cosas que nos preocupan hoy, para saber que nuestra vida, como me decía una ancianita en los albores de mi sacerdocio, al poco tiempo de ser ordenado, ella me dijo algo que está grabado en mi corazón: nuestra vida es prestadita por Dios. Dios nos ha prestado la vida para hacer el bien, no el mal. Y esta es, yo diría, para mí, la mejor manera de darles un mensaje que yo mismo me lo aplico. Servir por amor y amar sirviendo. Con mucho gusto. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.